Buenos días para todos mis hermanos, para aquellos que no he saludado, que no me he acercado. Que hoy el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé entendimiento en su palabra. Que abra nuestros corazones, penetre nuestros corazones y penetre nuestra mente. Damos gracias a Dios porque es por la voluntad de Él que en esta mañana nos podemos reunir y hablar más. Quiero por favor que abran sus Biblias. Seguimos estudiando el capítulo 9 de Hebreos. Entonces quiero por favor que todos abramos nuestras Biblias y les voy a pedir un grandísimo favor, que todos leamos del versículo 23 al versículo 26 del capítulo 9 de Hebreos. Va a estar en la pantalla, entonces quiero por favor que todos unánimos, a una sola voz, lo leamos. Bueno, por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia que hay en el cielo. Pero la hay en el cielo necesita mejor que sacrificios de animales. Cristo en el santuario hizo buenas manos, eran solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para decirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces, pero Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se hace el fin, Cristo se ha manifestado una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecer como sacrificio, Dios nos perdona nuestros pecados. Amén. Palabra del Señor. Y vemos que hemos estado estudiando el capítulo 9 y mi hermano David el domingo pasado nos enseñaba acerca del pacto nuevo, ¿cierto? Y decía que el pacto nuevo es mejor que el pacto anterior. Y en esta mañana vamos a estudiar un mejor sacrificio. El sacrificio anterior no cubría totalmente, espiritualmente, el sacrificio nuevo de Cristo Jesús. Hemos escuchado, o hemos visto, o hablamos, que decimos, y este niño es fiel copia de su papá, ¿sí? O Josué, mire cómo se parece al papá. Mire Josué cómo se parece a Iván. Tiene un parecido cierto con el abuelo. O decimos, mire cómo anda igual que su papá. Es parecido a su papá, pero no es copia fiel. O no hemos escuchado, necesito el original. No puedo con la copia. Se necesita el original. Cuando vamos a hacer algún trámite, ¿cierto? Nos preguntan, no, necesito es el original. No me sirve la copia. O la copia tiene que venir autenticada y con muchos sellos, ¿sí? Y por eso siempre arrancamos diciendo. Y en Hebreos 9:23, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En Hebreos 9:23, el versículo que nos invita a reflexionar sobre el sacrificio y la purificación de la vida cristiana, la santificación de la vida cristiana. Nos recuerda que la purificación no se logra a través de ritos, ¿cierto? Hoy
tal vez esos pitos, ese circo que está afuera, no santifica nada, no sirve de nada, sino a través de la fe en Jesucristo, su sacrificio supremo. Él recomendó y Él es el único camino para llegar al Padre. Es cierto, en cierto modo no entendemos de forma total que en el tabernáculo terrenal se reflejó el símbolo de las realidades celestiales. El tabernáculo fue una copia de la que hay en el cielo. El tabernáculo en la tierra es una copia de la que hay en el cielo. Esa purificación de las cosas celestiales puede más bien interpretarse como una referencia a la obra espiritual de Cristo por nosotros en el cielo. Es un cambio, es a la obra espiritual, no a la obra corporal. Dios le dio a Moisés el modelo de construcción del tabernáculo. Este fue un modelo en la realidad espiritual del sacrificio de Cristo, por lo cual apunta a una realidad futura. El Señor Jesús fue la copia verdadera del tabernáculo anterior. Perdón. Pero las cosas celestiales, mismas como mejores sacrificios que estos. Continúa el capítulo 9 explicándonos cómo el nuevo pacto en Jesucristo es superior al antiguo. Este pasaje se enfoca en dos ventajas principales del nuevo pacto: que Cristo sirve en un templo mejor y que Cristo ofrece un sacrificio superior. El templo físico y sus implementos estaban destinados a ser símbolos. El verdadero lugar del servicio de Cristo es en el cielo. A diferencia de los sacrificios limitados de animales, la muerte única de Jesús puede salvarnos completamente del pecado. Fue el sacrificio de Jesús en la cruz que nos limpia del pecado. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz nos limpia de toda maldad. Y es mejor, ¿por qué? Porque no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Es mejor porque nos limpia, mientras que el sacrificio de animales solamente era temporal, pero el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es para siempre, para toda la eternidad. Mientras que el sacrificio de los animales era solamente temporal, solamente limpiaba un tiempo. Por eso en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este versículo, en resumen, es el punto clave del capítulo 9. El templo terrenal construido por Moisés era un lugar físico, lleno de objetos físicos y utilizando como centro para rituales físicos. Estos rituales eran necesarios e importantes, pero no podían salvar completamente a la humanidad de sus pecados. Más bien, Dios siempre los consideró como una réplica del nuevo pacto, un reflejo del método real que Dios tenía la intención de usar para alcanzar la redención final. El Señor, en su misericordia, estaba mostrándonos en el antiguo pacto cómo el segundo pacto iba a ser mejor. Los lugares santos a los que hace referencia aquí son el templo de Dios. Le ordenó a Moisés que construyera estos. Estos representaban una barrera entre Dios y las personas, ya que solo ciertas personas podían entrar en el lugar santísimo, en el lugar santo. Vemos en Hebreos, en este mismo capítulo,
en versículos 9, del 6 al 8, dice: así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo para celebrar el culto, pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto solo una vez al año. Entraban llevando la sangre de animales que el pueblo ofrecía para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse en cuenta. ¿Qué nos explica? Que el Señor Jesús, Dios mandó a Moisés que edificara un tabernáculo parecido al del cielo, una copia. Pero ¿qué pasaba allí? No podía entrar sino una persona especial al lugar santísimo una sola vez y cada año, con sacrificios de animales. Cristo es el contraste. Sirve como sumo sacerdote en los lugares santos y reales, en el cielo, en lugar de aquí en la tierra. Es la diferencia. Y tal como lo explican los próximos versículos, este sacrificio perfecto no solo ocurre en la tierra, sino en un mejor sitio y mayor. Jesús solo tuvo que morir una sola vez por todos los pecados, en lugar de seguir la naturaleza limitada y repetida de los sacrificios de animales. Muchas veces repetían y repetían los mismos sacrificios, los mismos rituales, pero hoy no necesitamos de ello, porque ya se hizo una sola vez y para siempre. Cristo Jesús inmolado en la cruz, y de eso debemos apropiarnos. Ya no van a entrar más, y solamente hoy tenemos entrada todos al lugar santísimo. Hoy todos podemos estar allí. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, porque fue un mejor sacrificio que el de antes. Dice el versículo 25: y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Bajo el antiguo pacto, Dios ordenó a Moisés que construyera 2 habitaciones dentro del tabernáculo. Era un templo móvil construido por el pueblo de Israel. El primer lugar, allí se llamaba lugar santo, y dentro del lugar santo estaba un segundo lugar, el lugar santísimo. Estaba destinado a simbolizar la separación que existía entre Dios y las personas. Estas áreas también se utilizaron como lugar para sacrificio de animales. Era necesario para el perdón de pecados del pueblo de Israel. Desafortunadamente, esos sacrificios no pudieron cambiar a la gente desde adentro, solo pudieron ofrecer un respiro temporal. Yo iba y ofrecía, y solo recibía un aliento temporal. Me hacía falta. Era yo, pecador, el que ofrecía, y no cubría total, porque solamente el que cree en Cristo Jesús completa el sacrificio total. Tal y como nos decía durante el último versículo, el servicio de Cristo como nuestro sumo sacerdote ocurre en un mejor lugar. De hecho, ocurre en el mismo cielo. Es un lugar que los servicios terrenales solo podían alcanzarse a través del simbolismo. Aquí el escritor de Hebreos señala que el sacrificio de Cristo es superior al ofrecido por los sacerdotes terrenales. En lugar de ir una y otra vez a sacrificarse, así una y otra vez Cristo puede ofrecer un derramamiento de sangre único, perfecto, permanente, para cubrir el pecado humano.
El sacrificio de Cristo es perfecto. El antiguo sacrificio se hacía con animales imperfectos, con una sangre que no cubría, mientras la sangre de Cristo cubre todos mis pecados. No cubre unos sí y otros no. No hay veniales o pecados pequeñitos o pecados mortales. No, cubre todos los pecados. La sangre de Cristo es el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Dice el versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado del mundo. ¿Qué me separa de Dios? El pecado. En Romanos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y un gran inconveniente del antiguo pacto era la necesidad de ofrecer sacrificios constantes. La sangre de los animales era suficiente para ofrecer una expiación temporal e imperfecta por los pecados de la gente. Además, el sacrificio de animales no podía cambiar a una persona desde adentro, solo podía aliviar los sentimientos de culpa. A veces tenemos eso, ¿cierto? Vengo y siento un sentimiento de culpa, pero eso me sigue puyando, me sigue adentro. Pero si yo voy a los pies de Cristo, Él me limpia de todos los pecados, vuelve y me hace santo. Aquí el versículo 26, el escritor de Hebreos explica que un sacrificio limitado requería que Jesús muriera una y otra vez. Sin embargo, dado que su sacrificio fue perfecto, vamos a Hebreos, al capítulo 7, versículos 27 y 28. Yo tengo la versión de Dios habla para todos en un nuevo lenguaje y dice así: Él no es como los otros sacerdotes que todos los días tenían que matar animales para ofrecerlos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacerlo lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. A los sacerdotes, pues, puestos por la ley de Moisés, les resulta difícil obedecer a Dios en todo, pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto y para siempre. Vemos el amor de Dios para con nosotros. Envió a su Hijo a morir por mis pecados. Envió a su Hijo a buscar lo que se había perdido, a buscarme a mí, que había ofendido al Señor tantas y muchas veces y no iba con un arrepentimiento genuino. Y vemos que hay el sacrificio humano del hombre y hay el sacrificio perfecto de Jesucristo. Vemos en Hebreos, en el capítulo 2, en los versículos 17 y 18. Y para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso, por hacerse igual a todos nosotros, pudo ser un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar,
lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Él mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Jesucristo se hizo hombre, el único hombre que no cometió pecado. Por eso pudo llegar a ser el sacrificio perfecto. Y hoy está delante del Padre para ayudarnos, para hablar por nosotros. Hoy tenemos que recibir y hacernos apropiados de esa promesa. Cristo Jesús vive en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Jesús vino con el propósito de santificarse por todos, anunciando así el fin del antiguo pacto. Cristo Jesús nos justifica ante el Padre. Todas las personas mueren físicamente, pero Cristo murió para que nosotros tuviéramos que morir, para que nosotros no tuviéramos que morir espiritualmente. Morimos corporalmente, este cuerpo, tal vez, antes de que venga el Señor, se muere. Pero todos podemos tener la maravillosa confianza de su obra de salvación a nuestro favor. Él quitó nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Él perdonó nuestros pecados cuando murió por mí en la cruz. Él se inmoló una vez y para siempre. Él nos envió el Espíritu Santo para ayudarnos a enfrentar nuestro pecado presente. Él se presentó por nosotros como nuestro sumo sacerdote y ha prometido resucitarnos y ha prometido regresar a llevarnos a una vida eterna en un mundo perfecto y sin pecado. La Biblia, la palabra del Señor dice en Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Somos templo del Espíritu Santo. El capítulo 9 de Hebreos explica cómo el antiguo pacto incluía varios lugares y rituales físicos. Estos, según el escritor de Hebreos, siempre fueron concebidos como símbolos. Todos sus detalles y los inconvenientes que sufrieron estaban destinados a apuntar hacia un medio mejor, hacia un medio verdadero de nuestra redención, que es en Cristo. A diferencia de los sacrificios de animales que debían repetirse y que no pueden cambiar a las personas por dentro, el sacrificio de Cristo ofrece una solución para el pecado, de una vez por todas, permanente y completamente eficaz. El hecho de que Cristo murió por el pecado solo una vez y para siempre significa que la próxima vez que Cristo venga, no vendrá como un sacrificio, sino vendrá para cumplir el plan de Dios. Vendrá por su iglesia, por sus santos, por aquellos que han creído en Él. El sacrificio de Cristo es perfecto. Comienza y termina con declaraciones acerca de la absoluta seguridad que los cristianos tienen ante Dios. No hay condenación para los que están en Cristo. No, nada podrá separarnos de su amor. Habiendo creído en el Evangelio, ahora vivimos en el Espíritu de Dios. Eso nos permite alabarle, nos permite decirle Abba Padre. Sufrimos con Cristo y sufrimos junto con toda la creación, mientras que esperábamos que Dios nos revele como sus hijos. Con la ayuda del Espíritu Santo, confiamos en que Dios está con nosotros y que Cristo nos ama. En la palabra del Señor nos enseña que solo hay dos lugares: o el cielo o el infierno. Estamos llamados a confesar
el evangelio verdadero, las buenas nuevas. Tenemos a un Cristo vivo, a un hombre perfecto. No podemos mentir. Cuando llevemos las buenas nuevas, debemos decir la verdad. Para todos aquellos que hemos creído, tenemos un cielo nuevo, una vida nueva. Pero para aquellos que no han creído, aquellos que han negado, ya están condenados. El llamado del Señor Jesús en su amor es a que oremos por nuestros familiares, por aquellos que no han creído oír, por aquellos que no han oído la palabra del Señor, que se han negado a ver en la cruz el sacrificio perfecto de Dios. Es evidente que los sacrificios de Cristo son infinitamente mejores que los de la ley, que no podían procurar el perdón del pecado ni impartir poder por él. El pecado habría seguido sobre nosotros y habría tenido dominio sobre nosotros. Ha destruido el sacrificio perfecto de Cristo, ha destruido las obras de Satanás. Para los creyentes pueden ser hechos justos, santos, así como ninguna sabiduría, aprendizaje, virtud, riqueza o poder puede evitar que un miembro de la raza humana muera. Nada de esto lo puede liberar de un pecado y de ser condenado en el día del juicio, excepto el sacrificio expiatorio de Cristo. El creyente sabe que su Redentor vive y que lo verá. Aquí está la fe y la paciencia de su iglesia, de todos los creyentes sinceros. De ahí su continua oración, de ahí nuestra continua oración como fruto de expresión en el Señor Jesús. Esperamos su pronta venida. Es la paciencia que debemos tener. Es el reflejo, el amor a Jesucristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. Él es el único, el camino a Dios para llegar al Padre. No hay otro sacrificio. Y la palabra del Señor nos dice que no es por obras, no es porque yo haga una procesión, no es porque yo haya, no. Cuando yo creo en Cristo, Él me libera. Es el mejor sacrificio. ¿Cuál es mi mejor sacrificio? Creer en el Señor, creerle a Él de una manera genuina, venir a Él, venir con los pies descalzos y decirle: Señor, heme aquí, heme a mí, aquí pecador. Le he ofendido miles de veces, pero en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, ¿qué nos dice? Que tenemos el mejor abogado, aquel que fue y se presentó ante el Padre y le dijo, y interviene por mí para perdonarme. No soy perfecto, soy un pecador, pero he venido a los pies de Cristo y he reconocido que Él hizo el mejor sacrificio, que Él murió por mis pecados y que hoy está a la diestra de Dios Padre abogando por mí. Y la esperanza y la paciencia es esperar en Él, seguirle a Él, no seguir a hombres, porque la palabra del Señor dice que no hay sobre la faz de la tierra uno solo fiel, solo Jesucristo fue capaz de romper el poder de Satanás. Ahora el lugar santo era donde los sacerdotes servían y adoraban. Nosotros adoramos a Dios cuando oramos, cuando nos alimentamos de la palabra, cuando vivimos a la luz de su presencia, es decir, en obediencia a Él. Es obedecerle al Señor, es amar a los demás con un amor verdadero y sincero, como el de Cristo Jesús.
Nadie, sino solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, entraba al compartimiento interior, al lugar santísimo. Pero cuando Cristo Jesús murió, la cortina de separación se rasgó en dos partes, indicando que Él había abierto para siempre el camino hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios. Podríamos decir que el Señor Jesucristo tomó el tabernáculo en la forma horizontal y lo hizo perpendicular a la tierra, para que en lugar del lugar santísimo estuviera ahora en el cielo, porque allí es donde está Él hoy, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus hijos, por todos los que le aceptamos y por todos los que vivimos por Él. El Señor Jesús, en el momento en que murió, se rasgó el velo, se partió en dos y tuvimos la libertad para entrar a la presencia de Él. Hoy la relación con Él es directa. La relación con el Señor es yo, hombre arrepentido, que vine a los pies de Cristo y me lleva ante el Padre. No vale nada más. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como lo dice en Romanos 4:25. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte. En Isaías 59:2, las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira. En Efesios 2:3 nos dice: porque hemos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan la ley. Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama, pero también es un Dios justo. Si tuviéramos un Salvador que nos rescata de esta situación, si no tuviéramos un Salvador que nos rescate de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. La justificación significa prueba de justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos hace aceptos a una relación con Él. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con su justicia. Dice en Hechos, en el capítulo 17, en los versículos 30 y 31, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes del mundo que se arrepientan, porque Él estableció un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Dios venció a la muerte por medio de Cristo Jesús y por medio de Él. Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. Dios de antemano, cuando creemos en Él, nos da la libertad y nos da las obras. No es que yo me crea bueno, es el Señor que me hace bueno. No es que yo soy mejor, no, es que el Señor me hace mejor. La señal de Dios nos dio para confirmar su juicio. Fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarle temor profundo.
usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá por una eternidad en el infierno. No hay segundas oportunidades. En esta semana tuve que acompañar a mi jefe a ir a unas misas puestas y pagas por su mamá, por su papá. Y ella confía en eso. Y no es la palabra verdadera. No es por obras ni por pagar. Porque los muertos se quedan. Ya están quebrantados. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Hoy nos invita a creer en Él. Hay una manera de obtener el perdón y la vida eterna en Cristo. Crea en Jesucristo y arrepiéntete de sus pecados. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de la resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona continuando en su incredulidad asegura la ira de Dios. No se pierda el regalo que Dios nos ofrece en Cristo. Cree en Cristo hoy. La palabra del Señor en Juan, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, nos dice: Jesús les contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Solamente en Él, solamente en Cristo está la salvación. Donde quiera que vayas, Jesús quiere que compartas la esperanza que tienes en Él. Ese es uno de los propósitos de Dios para tu vida. Por eso Dios envió a su Hijo a muerte de cruz. Pagó por cada pecado, por todo mal que hemos hecho. Jesús hizo posible que tengamos una relación con Dios el Padre. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Romanos 3:22. Y la palabra del Señor también nos dice: los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por el mal camino. Proverbios 12:26. Hoy nos vemos justos por Cristo Jesús, porque Él fue al Padre y intercede por mí, habla por mí. Yo le pido a Él. Hoy nos pide el Señor guiar a nuestros amigos y guiar a nuestros familiares por el camino correcto. Significa que te preocupas lo suficientemente por ellos como para querer que pasen una eternidad contigo en el cielo. Sabemos que los que van a pasar con aquellos que no creen, hay solo dos sitios: o infierno o cielo, no hay intermedios. Hoy el Señor Jesús nos está invitando para que oremos por ellos, para que podamos dar una palabra de aliento. La obra es del Espíritu Santo, no es por mí, es por el Espíritu Santo. Pero yo estoy en la obligación de decirles: Cristo nos ama, Cristo te ama. Llévale un aliento. Y si no estás comprometido con el Señor, hoy es el momento de decirle: Señor, heme aquí, cámbiame. Heme aquí, Señor, estoy para servirte. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Somos testigos del amor de Cristo. Gracias a Jesús, tu pasado fue perdonado. Tienes un propósito para vivir
y tienes un hogar en el cielo. Hablar a otros de esta esperanza que tienes en Jesús es lo más amoroso que puedes hacer. Es lo más grande. El Señor nos dice que amarnos unos a otros. Y a veces es muy difícil, ¿cierto? Es una cosa muy difícil cumplir. Pero yo puedo hablarles a otros del amor de Cristo. Cuando la gente ve la diferencia que Jesús hace en tu vida, tiene un impacto. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Yo soy testigo del poder de Dios. Cristo nos cambia. Y nuestra obligación es ir a ser discípulos, a hablar a otros de Cristo Jesús, a hablar de las buenas nuevas. Que el Señor nos bendiga en esta semana. Gracias, mis hermanos.